Escuchamos, señor asambleísta. Muchísimas gracias, señor presidente. Mire, el asambleísta Fabricio Villamar en su intervención dijo que no iba a hacer uso a la réplica, por lo tanto, pues esa fue su decisión. He de iniciar mi intervención con una pequeña reflexión. El asambleísta denunciante, cuando presentaba su moción que finalmente fue aprobada por el Pleno, se refería al asambleísta denunciado en términos que no son los más justos y que no deben ser usados al interior de la Asamblea Nacional. Hablar de mañoserías y hablar de que actúan mañosamente no hace bien a la Asamblea, no hace bien al asambleísta que usa esos términos y resulta ofensivo para quien los recibe y para todos los asambleístas. Luego he de indicar que el comité de ética, comité que yo presido y que está constituido por las asambleístas Patricia Enríquez, Brenda Flor, Germul Calle y Edi Peñafiel, hemos actuado de acuerdo a lo que nos manda la ley. No hemos hecho otra cosa que seguir el debido proceso. Y debo señalar que en un tiempo perentorio, porque además la denuncia del asambleísta Collahuaso, luego de cumplir todas las formalidades del caso, nos llegó con la premura que debíamos tratar este tema, porque estamos pues a 2 días de que concluya nuestro mandato. Y nosotros hicimos nuestra labor de manera seria y responsable. Y por lo tanto yo no acepto que aquí se diga que el comité de ética simplemente está buscando un chivo expiatorio o que nosotros estamos actuando en base a rencillas y a venganzas personales o que 2 de sus miembros tenían que excusarse porque iban a actuar no de manera imparcial, sino parcializados, etcétera, etcétera. No es así. Nosotros, reitero, hemos cumplido ese mandato legal y moral que tenemos como comité de ética de manera seria y responsable. Luego, el asambleísta denunciado, el asambleísta Fabricio Villamar, a quien también guardo la más absoluta consideración, ha venido acá y en su defensa ha pretendido, yo diría que mancillar la honra de todos los asambleístas. Y eso no está bien, eso no abona a su favor, porque señalar que aquí todos los asambleístas, porque claro, si no dan nombres, hemos de suponer que todos los asambleístas hemos estado involucrados en estos actos ilícitos, reprochables, censurables, que rechazamos de haber estado involucrados en administración de contratos. Peor todavía, haberse robado los sagrados recursos de los ecuatorianos y de la provincia de Manabí para la construcción de un hospital para beneficio propio. Y luego estar en dar y toma y daca de cargos públicos. Y en esto de vender su conciencia y de vender su voto. Asunto vergonzoso. Pero yo le voy a decir al asambleísta Villamar, no todos los asambleístas actuamos así. Y yo estoy seguro, estoy hablando en nombre de mi persona, pero estoy seguro que estoy recogiendo la actuación de la mayoría de asambleístas que hemos actuado en esta asamblea. Jamás hemos estado en conversaciones con ningún ministro, ninguna autoridad de este gobierno para sacar beneficio personal. Jamás hemos negociado nuestro voto, asunto reprochable y que tiene que ser censurado y debe estar en la conciencia de quienes han actuado así. Jamás hemos pedido un centavo a nuestros colaboradores, porque con qué cara voy yo a pedir a mis colaboradores que trabajen conmigo si les estoy quitando parte de su salario. Así que, asambleísta Fabricio Villamar, bien por usted, bien por su actuación, pero mal que usted pretende involucrar a todos los asambleístas en estos actos bochornosos. Asunto que yo no acepto y reitero, hablo en nombre mío personal, pero también estoy seguro
hablo a nombre de muchísimos, de la mayoría de asambleístas que ahora mismo estamos en este pleno. Luego usted señala, asambleísta Villamar, que usted ha sido un asambleísta que ha cumplido con sus electores, que ha cumplido con Pichincha, que es el asambleísta que más leyes ha presentado y es el asambleísta que más casos de corrupción ha denunciado y que más casos de fiscalización ha presentado. Muy bien, yo le felicito. Esa es su función y esa es su obligación. Pero mire usted que la actuación de un asambleísta no pasa solamente por presentar leyes, por presentar denuncias contra supuestos actos de corrupción o denuncias para fiscalizar. Pasa también por estar presente en el pleno y por votar las decisiones que el pleno toma. Y mire usted que hay informes del Observatorio de la Legislatura que señala que uno de los asambleístas que más ha faltado a la Asamblea Nacional es usted y que menos ha votado en las decisiones que la Asamblea Nacional tomó y ha tomado es usted. Así que reitero, asambleísta Villamar, felicitaciones por lo que usted ha hecho, pero mire usted que también ha cometido omisiones. Y dentro de estas omisiones graves, llegamos a la razón por la que usted ha sido sometido al Comité de Ética a través de denuncia promovida inicialmente por la Comisión de Salud, calificada y tratada en el Pleno de la Asamblea Nacional, hemos de decir, en un lapso de tiempo demasiado largo, pero bueno, al fin se trató, y por decisión y encargo de ese Pleno al asambleísta Collahuaso. El asambleísta Collahuaso presentó la denuncia en el CAL a través de usted, señor presidente de la Asamblea. El CAL calificó esa denuncia y esa denuncia derivó al Comité de Ética. Y que inicialmente, y por eso todo es inválido, no se ha presentado esta denuncia con las firmas que el formato requiere y que el reglamento determina. Mire usted, yo no soy abogado, yo soy arquitecto de profesión, pero algo he aprendido en estos largos años que ya tengo en actividad privada y en actividad pública. La omisión de formalidades no puede impedir que se haga justicia. Y en este caso, porque no se presentó en un formulario las firmas de los 14 seguramente asambleístas que respaldaban la denuncia del asambleísta Collahuaso, no podíamos obstaculizar ni echar abajo todo un proceso legal que se había llevado. Y aquí tenemos entonces el tema de la responsabilidad política. Todo funcionario público, más todavía los de jerarquía superior y más todavía los de elección popular, tenemos una responsabilidad política y esa responsabilidad política pasa por responder por nuestros actos u omisiones ante la opinión pública y ante esos electores que usted dice le eligieron en la provincia de Pichincha. No podemos actuar de manera que se levante un gran escándalo nacional. No podemos actuar sacando provecho de nuestra condición de autoridad, cualquiera que ésta sea. Y lamentablemente parece que eso es lo que usted hizo, asambleísta Villamar, porque usted cuando comparece al Comité de Ética nos dice que una cosa es la emisión de carnets y otra cosa es la obtención de carnets. Pero mire usted, cumpliendo el debido proceso en el Comité de Ética, porque ya lo dije y lo reitero, hemos cumplido al pie de la letra lo que nos manda la ley y el reglamento. Hemos evacuado todas las pruebas de cargo y de descargo y hemos atendido lo que solicitaron los asambleístas comparecientes en cuanto a pruebas que se debían recabar. Y usted nos pidió al comité, y en un plazo ya muy corto, que solicitásemos información, entre otras instituciones, al Ministerio de Salud y a la Fiscalía. Y lo hicimos.
y esas instituciones nos dieron su información en tiempo realmente corto. ¿Y qué nos dice el informe que nos envía el Ministerio de Salud? Que de los 4 asambleístas del periodo 17-21 que tienen carnet de discapacidad, 3 han obtenido ese carnet con tiempo anterior a cuando fueron electos asambleístas, en años anteriores. Un asambleísta obtiene ese carnet en el año 2019 y ese carnet, escúchese bien, señores asambleístas, habría sido entregado con inconsistencias. Eso nos dice el Ministerio de Salud. Eso es respecto a la obtención del carnet. Ese carnet que usted obtuvo habría sido entregado con inconsistencias. Y luego también nos dice que en la emisión de carnets están involucrados 48 funcionarios del Ministerio de Salud que habrían entregado también carnets de discapacidades con inconsistencias y que 2 de esos funcionarios inclusive ya han sido sometidos a un sumario administrativo y han sido destituidos. Ojalá todos aquellos que incumplen la ley, ojalá todos aquellos que que emitieron carnets de discapacidad sin cumplir la ley sean destituidos, porque así pondremos orden en la función pública, iniciaremos la puesta de orden en la función pública. Pero mire usted, esas personas que entregaron carnets con inconsistencias, porque no nos olvidemos, pues, este señor delincuente, y digo así porque está juzgado y está preso, este señor Daniel Salcedo y su hermano, físico-culturistas, obtuvieron carnet de discapacidades. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de funcionarios públicos! Ojalá sean destituidos. Pero ahí también parece que algún asambleísta, en este caso usted, asambleísta Villamar, obtuvo su carnet haciendo uso de esa influencia que usted pudo ejercer como asambleísta. Porque no nos olvidemos que también hay muchísimas personas con discapacidad en el Ecuador que acuden a recibir o a obtener su carnet de discapacidad dentro de lo que es su derecho. Y esos malos funcionarios públicos, en lugar de atender de manera diligente a esas personas, en lugar de extender el carnet de manera inmediata, les demoran, como aquí nos han dicho los que llegaron a la Comisión de Salud, 6 meses, 8 meses, 2 años, indolentemente no les entregan los carnets porque seguramente no les dan lo que ustedes quieren. Pero claro, pues hay que hacer una diferenciación entre estos malos funcionarios públicos y aquellos funcionarios honestos que hacen honor a ese título, servidores públicos, al servicio de la colectividad, no al servicio de mezquinos intereses. Y entonces ahí se configura, señor asambleísta, una responsabilidad política. Porque reitero, el Ministerio de Salud nos dice que su carnet habría sido, a diferencia de los otros 3 carnets de otros asambleístas, habría sido entregado con inconsistencias. Y la Fiscalía nos dice que efectivamente se está investigando esta emisión aparentemente inconsistente de su carnet y que ya ha iniciado 47 diligencias. Pero claro, nosotros no podemos esperar a que la Fiscalía concluya su trabajo, a que el juez dictamine si usted es o no culpable de haber usado influencias para la obtención de su carnet. Nosotros como asambleístas tenemos la obligación moral, como ya lo hemos hecho anteriormente, como ya lo hicimos en 3 casos anteriores y cuando también levantamos la inmunidad de una señora asambleísta para que sea juzgada. Porque efectivamente, sin que se haya terminado el proceso judicial, determinamos que habrían causas políticas que ameritaban su destitución. Y también usted, señor asambleísta, y tengo que decirlo, no presenta ninguna prueba. Cuando nosotros de la manera más respetuosa y comedida le dijimos, señor asambleísta, presente las pruebas
que nos demuestren que usted obtuvo su carnet de manera lícita, a pesar de lo que dice el Ministerio de Obras Públicas. No nos presentó ninguna prueba, porque usted nos dijo que estaríamos invadiendo su privacidad, que estaríamos irrespetando su vida privada y que estaríamos inmiscuyéndonos en su ficha médica, cosa que es absolutamente confidencial. Y yo le pregunto, asambleísta Villamar, ¿cómo quería que nosotros descarguemos o desechemos ese informe del Ministerio de Salud si usted no nos da ningún argumento para hacerlo? Y entonces ahí, a más de todo lo que en la lectura del documento del Comité de Ética se señala respecto a la base legal, también se configura esta responsabilidad política, porque reitero una vez más, los funcionarios públicos, los asambleístas, somos responsables de nuestras acciones u omisiones. Y también determinamos que usted está inmerso en lo que dice el artículo 163, numeral 4, porque aquí claramente se señala, asambleísta Villamar, está prohibido a los asambleístas recibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean lo que les corresponde a su función como asambleístas. Punto y coma seguido. Y ahí determina lo otro que usted bien dice, este reprochable acto de pedir coimas o pagos colaboradores. Pero eso está claramente separado. Estamos escuchando la intervención del asambleísta por Tungurahua, Fernando Callejas. Nos encontramos en el debate del informe sobre la denuncia calificada y admitida con resolución CAL 2019-2021-466 presentada por el asambleísta Rodrigo Coyaguazo Pilco en contra del asambleísta Pedro Fabricio Villamar Jacome. Tuvimos la oportunidad de escuchar la defensa por parte del asambleísta Fabricio Villamar, legislador por Pichincha. Había anticipado que no haría uso del tiempo de réplica. Escuchamos al asambleísta Rodrigo Coyaguazo y ahora mismo, con un poco de intermitencia en la señal, en la conexión, escuchamos al asambleísta por Tungurahua, Fernando Callejas. Ese dinero por la exoneración. Continúan presentándose los problemas técnicos en la intervención del asambleísta Callejas. Y esa es la causa o la causal, a más de la responsabilidad política, por la que el Comité de Ética piensa que usted es responsable de esa responsabilidad, valga la redundancia política, y por estar inmerso en el artículo, reiteraré, 163 de la Ley Orgánica de la Legislatura, en su numeral 4. Y por eso, distinguidos amigos asambleístas, el Comité de Ética, actuando con responsabilidad, actuando dentro del marco de la ley, actuando dentro de lo que nos exige nuestra propia conciencia, emitimos un informe que fue aprobado por unanimidad. Inicialmente se tenía ciertas dudas de que este informe iba a ser aprobado por unanimidad, pero luego de que se leyó el informe que presentó la presidencia del comité, y aquí tengo que agradecer la colaboración que tuvimos de la señora secretaria, doctora Cadena, que actuó como secretaria en todo este proceso, y de los asesores legales de cada uno de nosotros, los asambleístas, configuramos este informe, que cumpliendo lo que dispone la ley, fue leído a los 5 miembros del comité. Fueron incorporadas ciertas correcciones más de forma que de fondo, y finalmente, como manda el reglamento, fue dado a conocer dentro de las 72 horas posteriores al mismo comité, y este fue aprobado por unanimidad. Por lo tanto, hubo un criterio coincidente de los 5 miembros del comité que usted, asambleísta Fabricio Villamar, tenía una responsabilidad política por la que tenía que responder ante el Pleno de la Asamblea Nacional,
y está incurso en lo que prohíbe el artículo 163, numeral 4. Señores asambleístas, el Comité de Ética ha cumplido su labor. Agradezco a todos y cada uno de los miembros del comité por la labor desplegada y yo creo, en el caso personal, estoy seguro de aquello, hemos actuado sin ningún revanchismo, sin ningún odio político, sin ningún deseo de vendetta. Hemos actuado dentro de lo que nos manda la ley y por eso ese informe para que ustedes, señores asambleístas, tomen la decisión final. Y este informe recomienda la destitución del asambleísta Fabricio Villamar. Señor presidente, señores asambleístas, muchas gracias. Allí termina la intervención.